Dios ama al mundo. Dios ama al mundo. Es una frase muy conocida. Y a veces cuando algo es tan conocido uno dice, a ver, ¿qué puedo aprender de nuevo de esto? Pero este es el desafío en esta oportunidad, poder descubrir algo más del amor de Dios y cómo ese amor se mueve entre medio del mundo. Seguimos la lectura del texto en Juan, capítulo 3, versículo 14, y dice así el Evangelio: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Hasta allí nuestra lectura. Podemos remarcar algunos conceptos en este pasaje de la Escritura. Por ejemplo, el verso 14 habla de que como levantó Moisés en el desierto, ¿no? Ya lo explicaremos un poquito, ¿no? Es una experiencia que tuvo el pueblo de Israel allí en el desierto. Otra frase para destacar en el verso 16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Es como, ¿hasta cuánto puedes dar? ¿Hasta cuánto puedes dar? ¿No? Es como cuando uno le dice, bueno, ¿y cuánto usted puede pagar? ¿No? Y entonces este es el gesto de Dios, ¿no? Da lo máximo que tiene. Dice el verso 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y esto es clarísimo. Si Dios no quiere condenar al mundo, lo tiene que hacer fácil. Porque si lo hace difícil, si nos lo pone cuesta arriba, entonces no se salva ni uno, no se salva ni uno. Por eso en el plan de Dios, la idea es que todos se salven. La idea es que todo el mundo pueda acceder, porque la idea no es que Dios quiere condenar, sino lo que Dios quiere es salvar. Dice el verso 18, el que cree en él no es condenado. Y acá podríamos cambiar la palabra creer y decir, a lo mejor, el que paga la mayor cantidad no es condenado. Y Dios dice, no me tienen que pagar nada. El que cree en él. El que hace la mayor obra no es condenado. Dios dice, no me interesan esas obras. Lo que me interesa es que me crean. Y sabes que este concepto de creer es un concepto que nosotros adquirimos desde que nacemos, porque el bebé cree, aunque no nos dice, yo creo, pero el bebé cree y por eso llora, porque él llora y llama, es su forma de hablar. Los bebés no hablan al principio, entonces lloran. Hay madres que dicen, ay, mi bebé llora y llora. Le digo, no digas que llora. Habla y habla. No, ves que llora, es que no sabe hablar. Tú tienes que interpretar lo que está diciendo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué llama? Porque cree que tú vas a aparecer. Porque cree
que la leche va a venir, porque cree que el pañal se va a cambiar, porque cree que alguien le va a tomar en sus brazos. Y lo único que nos pide Dios es creer. Y es algo muy básico, ¿no? Dice el verso número 20, a pesar de que es tan fácil, dice el versículo número 20, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz. Todo el que hace lo malo aborrece la luz, dice el 20, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Y acá el mundo se divide en dos grupos. El ser humano sincero que busca a Dios, al final lo encuentra. Y el ser humano que no le interesa cambiar, que no le interesan las cosas de Dios, que no le interesa la luz, la claridad, lo bueno, entonces esa persona precisamente siempre se va a esconder. Es por eso que cuando nosotros compartimos el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, una de las cosas que tenemos que percibir en la otra persona es si está en búsqueda de la luz. Porque si no está en búsqueda de la luz, por más que nosotros insistamos, su mente tiene otro interés. Todavía no es el tiempo, ¿no? Por eso a Jesús también le pasó algo similar. Entra a su ciudad natal, y su ciudad natal, Nazaret, él no puede hacer milagros, no puede hacer sanidades, no puede hacer liberaciones. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque la gente no estaba todavía predispuesta a Jesús. No veían en Jesús la fuente de la luz, de la claridad, de la verdad. Y entonces Jesús tiene que pasar de largo. Por eso, en otras oportunidades Jesús dice, si vosotros entráis a un pueblo, a una ciudad, y ahí no os reciben, listo, sacude tu calzado y vete. Vete. ¿Por qué? Porque este es un grupo de gente que no quiere la verdad, ¿no? Seguimos adelante y recordemos este texto que habíamos visto al principio, que decíamos que lo íbamos a explicar ahora. Dice Juan 3, 14 al 15, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Qué había pasado en el desierto? En el desierto, el pueblo de Israel recibía el pan del cielo. Este pan del cielo era el maná. Y el pueblo se cansó de maná, como cuando tú y yo nos cansamos de la comida y decimos, no hay otra cosa, ¿sí? Y entonces el pueblo es como que se miran los unos a los otros y dicen, y no hay otra cosa. Dios no tiene en su nevera allá en el cielo algo diferente. Y el pueblo empieza a murmurar, ¡ay, este maná! ¿Por qué no nos envían algo más sabroso? ¿No? Y como va murmurando el pueblo y se va quejando, al final Dios dice, otra vez la misma. ¿Sabes que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no? Hasta que entra en la tierra prometida, tienen 10 rebeliones. Tienen 10 rebeliones. Como para que tú te des cuenta que esta no era solamente algo casual. Tuvieron 10 rebeliones y en todas tuvo que intervenir Dios, ¿no? Y acá interviene Dios y dice, este pueblo es tan rebelde, y les envía, un poco que nos cuesta esto, ¿no? Digerirlo, ¿no? Pero Dios les envía serpientes venenosas que les piquen. Tú te quejas, te pica la serpiente. No nos gusta, pero eso es lo que Dios había decidido hacer. Él tiene sus planes. Entonces, ¿qué ocurría? La gente se moría. Y entonces van a Moisés y le dicen, Moisés, Moisés, la gente se nos muere. ¿Otra vez ustedes? Moisés va a Dios y entonces Dios le dice, mira, si tú quieres que la gente no se muera, tienes que fabricarte una serpiente
de bronce, ponla en un asta, ¿no? Y todo aquel que es picado por la serpiente, cuando mire a la serpiente, se va a curar. Mira qué fácil, ¿eh? Mira qué fácil. No era que tenían que ir a tocar la serpiente, no tenían que adorar a la serpiente, no tenían que alimentar la serpiente, nada de eso, sino solamente mirarla y ya estaban curados. Y esto es lo que Juan utiliza como una comparación a qué es lo que Dios nos pide en el vínculo que Dios espera que tengamos con Él. ¿Cómo yo puedo acceder a Dios? De la misma manera que accedió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel miraba a la serpiente y se curaba. Y entonces dice Juan, ahora hay que mirar a Cristo y estás curado. Tendrás que mirar a Cristo y te salvas. Tienes que simplemente ubicar tu vida en la dirección de Cristo y entonces creyendo en Él, porque era una acción de fe, de creer, mirar la serpiente. Imagínate que ahí había un matrimonio que le decía, viejo, ¿tú te crees esto que Moisés ha dicho? ¿Qué cosa? Eso de que hay que mirar la serpiente. Dice, ya cuando me pique una serpiente ya veremos. Lo pica la serpiente, ¿no? Dice, viejo, ¿qué hacemos? ¿Miramos la serpiente o no la miramos? Que la miren los otros. Yo no voy a mirar nada. No le creo nada a Moisés. ¡Bum! Muerto. ¿Cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Dios nos dice, mira, esto es lo que tienes que hacer. Pero Señor, tan simple, no lo creo. Y eso es lo que Juan plantea aquí. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere salvación, no quiere condenación. Entonces nos la ha puesto fácil. Hasta ahora yo creo que todo marcha bien. Pero, hay algunas cositas que son como piedras en el camino o palos en la rueda que al final las personas no se pueden acercar a Dios. Y vamos a considerar dos de ellas. Dice el texto clave, que lo tenemos que saber de memoria, y te invito a que lo repitamos todos al unísono, ¿sí? A ver, lo decimos todos juntos al unísono, porque de tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias. Tanto amó Dios al mundo que dio. Y acá hay una clave, dio a su Hijo unigénito. Hay un gesto acá de Dios, es el gesto de dar. ¿Pero qué da? Mira, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién amó? Dios. ¿Quién dio? Dios. Y acá tenemos el primer obstáculo. A pesar del amor de Dios, no puedo recibir ese amor. Hay muchas personas que a pesar del amor de Dios no pueden recibir ese amor. Y lo digo también para nosotros. A pesar de que Dios nos ama, nos cuesta muchas veces recibir ese amor. Y no digo el amor de la salvación solamente, sino el otro amor. El amor que te guía, que te cuida, que te protege, que está a tu lado, que quiere inspirarte, y a veces nos cuesta recibir ese amor. Hay una frase que reza de la siguiente manera: dime cómo fueron tus padres y te diré cómo ves a Dios. Dime cómo fueron tus padres y te diré cómo ves a Dios. Hay una relación entre papá y mamá que hemos tenido, algunos solamente papá, otros solamente mamá, algunos nos criaron los abuelos o los tíos, pero esa figura paterna que estuvo sobre nosotros, o materna, que es la que nos guió en la infancia, influye mucho en el concepto que tenemos de Dios.
padres autoritarios generan un Dios autoritario. No es que Dios sea autoritario, pero en mi mente lo tengo a Dios autoritario. ¿Quiénes son padres autoritarios? Nadie se sienta ofendido, ¿sí? Todos alguna vez hemos sido algo de todo esto, ¿no? Pero es para que nos pueda ayudar en este tiempo, ¿no? Un padre autoritario es aquel que siempre termina la frase porque yo lo digo. ¿Cómo? Porque yo lo digo. ¿Hay que hacer esto? No, no vas a ir. ¿Pero por qué motivo? Si todo el mundo va. No, porque yo lo digo. Padre autoritario es aquel que te dice, tú vas a estudiar lo que yo te diga. No, pero yo quiero estudiar otra cosa. Vas a estudiar como yo estudio. Papá, que no me quiero poner esta ropa. Te pones eso y silencio. Hasta que no termines el plato de comida, no te vas a la cama. Ahí está durmiendo el niño al lado del plato de comida. Bueno, estoy dando algunos ejemplos suaves. Pero hay otros padres que son más autoritarios, que son terribles, ¿no? Golpeadores, ¿no? Castigan continuamente, no permiten una nota debajo de 10. Padres autoritarios que ponen un nivel muy alto sobre sus hijos, ¿no? Y entonces al final, cuando a estos hijos que van creciendo se les habla de Dios, le dicen, cuando tú ores, di así, porque lo lee en el Evangelio. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo? Padre. Ah, Dios es Padre. Así que, y muchas veces lo que ocurre es que traspolamos, por un lado, el concepto que tenemos de nuestros padres a Dios. Y nos imaginamos a un Dios autoritario. Y entonces surgen entre nosotros estas frases, Dios lo está viendo todo, ojito que Dios lo ve todo, ¿no? Otras frases es, ojo, que Dios no te va a perdonar la segunda, Dios no te va a perdonar la segunda, aunque el Evangelio dice hasta 70 veces 7 tú tienes que perdonar a tu hermano, ¿no? Entonces, y cosas así que hacen que este Dios sea un Dios temeroso. Segundo concepto, padres permisivos. Todo lo contrario. Padres permisivos son aquellos que le permiten todo a sus hijos. Y muchas veces esos hijos tienen ese concepto de Dios. No, así Dios me va a dejar. Al final Dios, ¿saben lo que va a hacer? Cuando lleguemos al cielo, Dios va a decir, ¿saben qué? Olvídense de toda la Biblia, olvídense de todo eso, entren todos al reino de Dios. Y uno va a decir, ¿así va a ser? No, así no va a ser. Pero quien ha tenido padres permisivos son aquellos que dicen, papá, ¿sabes qué? Hoy no quiero comer. Vale, hijito, no comas. ¿Y sabe qué? Lo que quisiera ahora es tener un plato de chuches, así, grande, de esos que tienen muchísima azúcar y me los quisiera comer a todos. Si eso es lo que quieres, hijitos queridos, ahí lo tienes. Padres permisivos. Padres permisivos, que no ponen límites. Mira, recién estaba comenzando ahí con un hermano que el adolescente tiene en el lóbulo frontal de su cerebro, no lo tiene desarrollado el adolescente. Y entonces el adolescente lo que hace es que, por ejemplo, va caminando por la calle y no se da cuenta del peligro. Toma una decisión y no tiene en cuenta las consecuencias de esa decisión. Es por eso que el adolescente dice, ¿has estudiado? Sí, ya voy a estudiar. Y uno mira la hora y dice, pero quedan 5 minutos. O sea, ¿qué ya va a estudiar? ¿No? Entonces, el lóbulo frontal del cerebro es el que nos da el juicio, el criterio, el saber cómo decidir. Y el adolescente no lo tiene desarrollado. Recién el ser humano, a los 25 años, tiene desarrollado en su cerebro el juicio como debería ser, el criterio, la forma de tomar decisiones
Y es por eso que si un hijo tiene un padre permisivo que le deja hacer, al final cogerá un arma, se la pondrá en la sien y se disparará. Y uno dice, pero ¿quién fue el culpable? El padre, la madre, permisivo, porque no le puso límites. Hay momentos en que hay que poner límites. Y si nosotros pensamos que Dios es un Dios que no nos pone límites, nos equivocamos. Porque muchas veces Dios te dice, muchacho, tienes que aprender. Y por ese lado no tienes que ir. Por ese lado no tienes que ir. ¿Y qué hace Dios? Nos pone ahí un obstáculo. Y nosotros decimos, ¡el diablo, el diablo! Y Dios dice, fui yo. ¿Qué diablo? Fui yo, que te estoy impidiendo para que no te caigas al abismo, para que no te embarres nuevamente, para que no lo pierdas todo. Tercer tipo de padres. Padres comprensivos. ¿Quién es el padre y la madre comprensivo? Es aquel que se pone en el lugar del hijo. Es aquel que acompaña a su hijo o a su hija. Es aquel que respeta los tiempos de su hijo o de su hija. Este sería el modelo ideal, ¿no? Pero bueno, a la mayoría de nosotros nos cuesta por ahí eso, ¿no? Pero es aquel que dice, bueno, está bien, hoy ¿no tienes ganas de comer? No. Bueno, ¿cuándo vas a tener ganas de comer? Y no lo sé. Bueno, pero te tienes que alimentar. Hagamos un pacto. ¿Te comes la mitad del plato ahora? Y dentro de 2 horas te comes la otra mitad. El padre y la madre comprensiva es aquel que no va a decirle a su hijo, mira, tú tienes que estudiar lo mismo que yo. Esta empresa que yo tengo, tú la continuarás. Pero estás anulando a tu hijo. A lo mejor tu hijo quiere estudiar otra cosa, hacer otra cosa, viajar a otro lado o lo que sea. Por eso Dios es un Dios comprensivo también en el sentido de que como Jesús fue tentado en todo, dice la Escritura, Él puede comprendernos, auxiliarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque se pone en nuestro lugar. Comprender es prender juntamente con el otro, ¿no? O sea, el otro lo que tiene, yo eso mismo me lo pongo yo y trato de mirar el mundo con los ojos del otro. Es lo que llamamos empatía y demás. Cuarto tipo de padre, el padre o la madre ausente. No estuvo para la clausura de la clase de la escuela dominical, faltó ese día. Tampoco estuvo cuando obtuvo su diploma en la ESO y tampoco estuvo en su último cumpleaños. Y cada vez que se va a acostar, nunca está allí para darle las buenas noches. Es el padre y la madre ausente, que a veces, a pesar de estar físicamente, pero no transmiten. Y nosotros decimos, ¿tú sabes que tu hijo tiene un examen? ¿Cómo yo voy a saber esas cosas? Él sabrá lo que tiene que hacer, él sabrá, ¿no? Padre y madre ausente. Ojo, hay un extremo aquí. A mí no me gusta esa expresión donde dice, Dios todo lo ve, ahí como diciendo, wow, te está mirando Dios, cuidadito con eso. Ese es un extremo, pero también está el otro. Dios te contempla. Dios te contempla. Dios ve lo que tú estás sufriendo. No cierra los ojos y dice, bueno, que se las arreglen. Que se las arreglen porque yo no puedo con todo. No, Dios es un Dios que está presente. Por eso el mismo Jesús dice, cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio de vosotros. Porque Dios quiere estar en medio de nosotros. Muchas veces no se va a imponer. Muchas veces no nos va a dar unas directivas tal que digamos, y bueno, y yo puedo decir algo. Va a buscar comprendernos, pero hay que entender que mucha gente no puede recibir el amor de Dios porque ha tenido padres de esta manera que cuando ellos piensan en Dios lo relacionan con sus padres y eso les impide aceptar el amor de Dios como Padre. ¿Cómo ves tú a Dios? Porque nosotros estamos hablando de los otros, pero tú, yo, ¿cómo lo vemos a Dios? Y si te has sentido identificado con algunos de estos que a lo mejor hay que cambiar,
Busca consejería, busca a alguno de los líderes de la iglesia que te oriente y demás. O simplemente pídele a Dios en oración: Señor, yo a veces he pensado que tú te has olvidado de mí. Y ahora me estoy dando cuenta porque, claro, mis padres se olvidaron de mí, pero tú no te olvidas de mí. La Escritura dice: aunque tu padre y tu madre te dejare, contigo yo te recogeré, dice el Señor. Entonces, si estamos considerando a Dios en función de los padres que hemos tenido, entonces en algo nos estamos equivocando, Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y acá está el segundo problema de este texto. El primero, el concepto de Dios que tenemos, que nos impide recibir el amor de Dios. Pero aquí está el otro problema de este texto, es el amor. ¿Qué entendemos cada uno por amor? ¿Cuántas maneras hay de amar? ¿Cuántas maneras hay de amar? Le dice la esposa o el esposo, pueden ser cualquiera de los dos: hace mucho que no me dices te quiero. Y entonces el otro o la otra le dice: pero ¿no te diste cuenta que te lo dije? No lo he oído. Es que no te lo he dicho con las palabras, te lo he dicho con mis gestos. Hay diferentes maneras de amar. Una de ellas, amar hablando. Son aquellas personas que te hablan, y es su forma de amar. Es su forma de amar. Entablan conversación contigo, se preocupan por ti, te alientan, te orientan, te aconsejan. Son personas que utilizan la boca, el habla, para comunicar el amor que tienen contigo. A lo mejor tú eres una de ellas. Hay otra manera, que es amar pero trabajando. Amar trabajando. Viene el marido a la casa o la mujer y dice: ¿sabes qué? Me he roto el lomo allí trabajando estas 12 horas y demás, y llego a la casa y me dices que no te amo. Claro, porque demuestra el amor trabajando. Pero también puede ser que el que se quedó en la casa dice: ¿has visto algo? ¿Qué cosa? Y que está todo limpio. ¿No ves? Que está la comida, que está esto, que los niños, que esto, que lo otro. Y dice: bueno, es tu obligación. No es mi obligación, lo hago porque te amo. Lo hago porque quiero estar contigo, porque queremos realmente tener una familia feliz. Hasta ahora hemos visto dos maneras de hablar. Hablando, que es la persona que alienta, guía, aconseja, motiva. Pero también está el que trabaja, el que sirve al otro, ¿no? Y a lo mejor no dice ni una palabra, pero sus acciones son acciones de amor. El contacto físico. ¿Has visto a aquella persona que te está tocando continuamente? ¿Lo has visto o no? Viene, tum, te abraza, te toca, bum, bum, beso por aquí, beso por allá, ¿no? Estás hablando y te pone la mano aquí en el cuello, en el hombro, y tú dices: ¿qué pasó aquí? Es su forma de amar, es su forma de amar. Busca el contacto físico, busca el contacto físico. Bueno, los que no estáis casados, cerrar los ojos, cerrar los oídos en este momento. Pero los que estamos casados, ¿no? Y tenemos nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, a veces no arreglamos las cosas haciendo el amor. A lo mejor tenemos una relación sexual, ¿no? Y es como, ya se acabó todo, ya está. Ya lo hemos arreglado todo. No faltó hablar más nada, porque el contacto físico es una manera de amar, Quiero simplemente que antes de avanzar un poquito más y ver el resto de maneras de amar, piensa en Jesús. Un Jesús que toca al enfermo. Un Jesús que trabaja, se esfuerza por ir a un lado, al otro, buscar a las personas. Si tienen hambre, les busca comida. Un Jesús que
que transmite amor a través del servicio, pero también un Jesús que habla. Un Jesús que tiene un mensaje justo, una palabra justa, adecuada, y son maneras de amar. Por eso cuando dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, pero claro, el Hijo dado está también demostrando el amor del Padre, hablando, sirviendo, trabajando, con contacto físico, compartiendo tiempo. Compartiendo tiempo. ¿Qué es compartir tiempo? ¿Has visto cuando te encuentras con alguien y te dice, lo siento, no tengo tiempo? Bueno, y tú dices, ¿y cuándo te puedo ver? Mira, hasta el año 2028 tengo todo completo. Y tú dices, bueno, está bien, ya con esto. No se puede hacer nada, absolutamente nada, ¿no? Pero está la otra persona que te dice, ¿necesitas hablar? Hablemos. Pero no, que te estoy robando. No me estás robando nada. Quiero dedicar este tiempo contigo. Quiero estar contigo, a tu lado. Quiero oírte. Quiero caminar junto a ti. Quiero estar contigo. Aquel que no tiene tiempo, ¿sabes qué? Es el que cuando está hablando contigo está mirando su teléfono móvil, se está mirando el reloj, está escribiendo lo que tiene que hacer para mañana y demás. Pero aquel que te dedica el tiempo es su manera de amar. Y hay algunos de los que estamos aquí que tenemos esta manera de amar, que saben o sabemos desconectar todo alrededor y decir, ahora yo estoy para ti. Y ese mismo Jesús, que también le dio tiempo a Nicodemo, por ejemplo, lo que veíamos el domingo pasado, llega de noche y Jesús puede decirle, discúlpame, es muy tarde, así que vete mañana y ven tempranito mañana. Pero no, le dedica tiempo, aunque sea una persona. Regalando. Es otra manera de mostrar amor. ¿Has visto aquellas personas que siempre vienen con un regalito? He pensado en ti y te trae el regalito. He pensado en ti y te trae. A veces me ha pasado a mí, ¿no? Que yo digo, espera, no me regales más porque es como que yo tengo que responderte al regalo. Yo también te tengo que regalar. Y el otro te dice, no me tienes que regalar nada. Yo, por ejemplo, tengo uno de mis hijos, ¿no? Que cada vez que nos encontramos dice, papi, tengo esto para ti, y que te lleves esto y el otro. Y nosotros le decimos, pero yo no te he traído nada. No, a mí no me interesa. Y tiene su manera de amar, regalando, pensando en ti. Esto le va a venir bien a esta persona. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿cuál es tu manera de amar? ¿Cuál es tu manera de amar? Hablando, trabajando, con contacto físico, compartiendo tiempo, regalando. ¿Cuál es tu manera de hablar? Te digo un secreto. Todos tenemos una. Nadie puede decir las tengo a las 5. Todos tenemos una. Y una que es la más fuerte de todas. Y aparte de eso, tenemos una segunda. Pero esa segunda la utilizamos en algunas oportunidades. En algunas oportunidades la tenemos. Pero en todos nosotros prevalece una de estas cinco. Y sería bueno que tú te la identificaras. Además, tienes la segunda, esa que utilizas en ocasiones especiales, ¿no? Ahora, ¿para qué decimos todo esto? Dice el texto de la Escritura, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la realidad es que Dios ama al mundo, pero tú nunca ves una mano del cielo que baja. Yo tampoco veo una aparición de Dios allí que me dice, te amo. No veo eso. Sino veo que Dios sigue haciendo lo mismo que hizo con Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo. Pero en el día de hoy,
el texto se actualiza. De tal manera amó Dios al mundo que nos da a cada uno de nosotros para el mundo. Porque nosotros también somos sus hijos. No somos los perfectos, no somos los mejores, pero es la manera que Dios tiene de amar a este mundo, a través tuyo, a través mío, a través de nosotros como iglesia. Por eso es muy importante de que reveamos el concepto de cómo vemos a Dios. Porque como cada uno de nosotros vemos a Dios, ese es el Dios que transmitimos a otros. Sin querer, a veces sin darnos cuenta, transmitimos un Dios autoritario, permisivo o comprensivo, o a veces un Dios ausente, porque es la vivencia que nosotros tenemos. El Padre nos ha enviado a nosotros al mundo, como envió también a su Hijo unigénito. El Padre nos ha enviado, pero nosotros tenemos que darle al mundo un concepto de Padre sano. No el concepto herido, equivocado que tenemos de nuestros padres. Es por eso que es bueno. Yo recuerdo que cuando recién predicaba, al principio, cuando ya empecé a predicar cuando tenía 17 años, no quedaba creyente con cabeza. Porque yo pensaba que Dios era el que... Y después con el tiempo me di cuenta de que Dios ama, pero que yo estaba transmitiendo el concepto de mis padres equivocadamente y haciendo que ese fuera el Dios que yo predicaba. Es por eso que si tú te sientes identificado con eso y tienes que cambiar la manera de presentar a Dios a la gente, es necesario hacerlo. Hagamos el esfuerzo. No caigamos en la trampa, en el error de estar predicando a nuestros padres, sino prediquemos al Padre verdadero celestial. Y la segunda pregunta, Dios ama a través de ti. O sea que si predicamos un Dios comprensivo, entonces la gente dice, yo estoy percibiendo a este Dios a través de ti y siento que Dios me ama a través de ti. Pero también nos preguntábamos, ¿cuál es tu manera de amar? ¿Cuál es tu manera de amar? Porque Dios ama al mundo a través de tu manera de amar, de mi manera de amar. A veces nos comparamos con el otro hermano y hermana y decimos, a mí no me sale dar regalos. No te preocupes, ¿qué te sale? Y a mí me sale oír al otro, oye al otro, porque de esa manera estás amando al otro. De esa manera el otro percibe que Dios le está amando a través tuyo. Por eso es muy necesario identificar nuestra manera de amar, porque Dios va a utilizar esa manera y no otra. Porque la otra es la forzada. Dime que me quieres. Ay, a ver. Es que no me sale. Espera, ¿te lo puedo escribir? No, necesito algo espontáneo. Espontáneo. Bueno, y si no me lo puedes decir, ¿de qué otra manera me lo puedes decir? Y entonces sale la persona y se pone a lavar todo y limpiar todo. Dice, bueno, ahora entiendo que me quieres. Y Dios es así. Dios nos ama de diferentes maneras y nos necesita a todos, porque el mundo necesita todas estas manifestaciones de amor. Dios ama a través de ti. Así que practiquémoslo en esta semana que tenemos por delante. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿a quién? A ti. Ahora te ha dado a ti. A ti te ha dado, a ti, a mí, nos ha dado al mundo para que podamos amar al mundo y el mundo pueda recibir el amor de Dios. Dios nos bendiga.